Buenos días chicos, bienvenidos. Vamos a continuar con nuestras clases virtuales y el día de hoy nos toca el curso de religión. Iniciemos. Cuaresma, Semana Santa, Pascua de Resurrección. Acabamos de pasar una semana bastante importante en todo lo que es la vida de Cristo, la vida de Jesús, que es la Semana Santa. Es la Cuaresma, dice. Es el camino hacia la Pascua. Durante la Cuaresma nos preparamos para la celebración más importante de la Iglesia, la Pascua de Resurrección. Es un tiempo de purificación e instrucción cuando somos llamados a responderle a Dios con más reflexión y un mayor compromiso. ¿Qué quiere decir esto? Que este tiempo de Cuaresma es el tiempo en que nosotros tenemos que darnos para reflexionar, para pensar, para conversar con las personas que nosotros convivimos a diarios y quizás también para pedir perdón. Pero vamos a seguir averiguando qué es la Cuaresma. Cuaresma dura 40 días antes de la Pascua de Resurrección. ¿Qué acciones debemos tener? ¿Qué actitudes y acciones debemos tener? ¿No? Las acciones del perdón, de la conversión, de la reconciliación, lo que decíamos, ¿no? De pedir perdón, de saber conversar, ¿no? De reconciliarnos quizás con la persona que hemos tenido alguna enemistad, ¿no? Hemos tenido algunas dificultades. ¿Qué actitudes debemos llevar? Una actitud de oración, orar constantemente, el ayuno y la limosna, ¿no? Dice, el miércoles de ceniza. Comienza tu camino cuaresmal. Haz el propósito de cambiar. Inicia con el miércoles de ceniza y culmina antes de la misa del Jueves Santo. Cuaresma es para tener una oportunidad y convertirse al Evangelio. 40 días para reflexionar de lo que creemos. Un tiempo de oración personal. Una llamada de Dios al corazón. La preparación para la Pascua. Hacer hueco a Dios para que ilumine nuestra vida. La Cuaresma no son 40 días para estar tristes. No son 40 días para dejar de comer las carnes los viernes por costumbre. No es preparar las vacaciones de Semana Santa. No es que te pongan ceniza en la cabeza sin más, o sea, sin ningún propósito. No es pensar solo en Jesús crucificado. No es cumplir con lo que hay que hacer, y no vivir como Jesús. Entonces, la Cuaresma son 40 días antes de preparación. ¿Y cuando inicia el miércoles de ceniza y culmina el jueves o en la misa del Jueves Santo, ¿no? un día antes. La semana de Pascua inicia con el Domingo de Ramos. ¿Y qué es el Domingo de Ramos? Es el día en que Jesús hace su entrada triunfal a Jerusalén. ¿Y qué le gritaban? ¿Qué le decían? Alabado el Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Gloria en las alturas. La gente que creía en Jesús lo recepcionaba con unas palmas, ¿no? Y le gritaba estas frases. Jueves Santo. Es el día de la institución de la Sagrada Eucaristía, del sacerdocio y del mandamiento del amor. Se acercaba el momento en el que Jesús iba a ofrecer su vida. Tan grande era su amor que en su sabiduría infinita encontró el modo de irse y de quedarse al mismo tiempo. Este Jueves Santo fue la última vez que él se reunió con sus discípulos, donde aquí ofreció el pan y el vino como su cuerpo y su sangre. Lavó sus pies a sus discípulos
y dejó, como dice, el sacerdocio, ¿no? Se fue a orar y cuando estaba en plena oración se acercaron a tomarlo prisionero. ¿Y quién lo traicionó? Uno de sus discípulos. ¿Cómo se llamó este discípulo? Judas, ¿no? Judas Iscariote. Y ahí empezó. Jueves Santo a medianoche lo tomó prisionero y Viernes Santo para el amanecer, pues es condenado a muerte. La muerte de Jesús en la cruz es una de las más representativas y profundas conmemoraciones del cristianismo. No se celebra una misa, en su lugar se tiene la liturgia de la pasión del Señor. Todo lo que Él pasa entre jueves del amanecer o de la medianoche hasta el viernes, que es condenado a muerte, es la pasión de Cristo, la pasión que Él tuvo que pasar para que llegara a ser crucificado, ¿no? Recordemos que aquí fue llevado pues ante Poncio Pilatos, el cual dijo que no era de su jurisdicción, que lo llevaran donde él estaba para que decidieran qué hacer con él. Sin embargo, Pilatos se lavó la mano, no quiso saber nada, se lo vuelven a llevar. Y en ese transcurso, mientras iba y venía de un lado a otro, lo maltrataban, lo insultaban, se burlaban, hasta que fue condenado a muerte. ¿Y por qué lo condenan? Porque en esa época también pedían o se daba el cambio de el perdón hacia una persona que estaba prisionera. Y en el caso de Jesús lo cambiaron por Barrabás. Entonces, bueno, fue condenado a muerte, como te contaba, y empieza su camino hacia el monte donde eran crucificados, ¿no? Se cayó 3 veces, hubo gente que lo insultaba, que lo maltrataba, como había gente que también lo veneraba, ¿no? Lo adoraba y le daba agua, pero fue un camino muy difícil hacia su muerte. Una vez ya estando en el monte, lo crucifican. Bueno, y aproximadamente entre mediodía y 3 de la tarde se oscurece todo el mundo y es donde Jesús muere por nosotros, ¿no? Para que nuestros pecados sean perdonados, ¿no? En la cruz dice algunas palabras, ¿no? Como madre, he ahí a tu hijo, dándoselo a su discípulo Juan. Hijo, he ahí a tu madre. O sea, su mamá María no la dejó sola, la dejó para que por medio de su discípulo Juan fuese su nuevo hijo, ¿no? Pidió a Dios porque decía, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y no, era el proceso que Dios había elegido para Jesús, ¿no? Pidió perdón por nosotros porque no sabíamos lo que hacíamos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y al lado de Jesús habían 2 cruces más, que eran unos ladrones, que ellos también fallecieron a su lado, fueron los que acompañaron a la muerte de Jesús. Y con ellos también conversó y les prometió que hoy estarían con él en el reino de Dios, ¿no? Bueno, y hoy su última palabra fue, todo está consumado, y ahí es donde Jesús fallece. ¿Qué viene? Sábado Santo. El sábado santo o el sábado de gloria es el día del silencio. Cristo ya había muerto y yace pues en el sepulcro de la iglesia, mientras toda la semana, bueno, ese día todos estaban de descanso, ¿no? Nadie podía salir. Y a Dios lo manda, o a Jesús lo mandaron pues a enterrar, ¿no? En estos lugares. Y habían puesto una piedra que tapaba la puerta para que no se lleven el cuerpo de Jesús. Y era un sábado de gloria, un sábado de espera, un sábado para prepararse la llegada del domingo de Pascua. Sin embargo, al amanecer del domingo era que
es un día de celebración, ¿no? El más grande e importante, que celebramos el paso de las tinieblas a la luz, ¿no? A la vida. Se proclama que Jesucristo había resucitado. Y resulta que el domingo de resurrección habían ido María Magdalena, ¿no? Y su madre habían ido a la tumba. Y se dan con la sorpresa que la piedra que cubría la entrada había sido removida. Entonces se les aparecen unos ángeles y le dicen: ¿por qué buscan entre los muertos al que ya está vivo? Y que se acordaran lo que Jesús predicaba cuando estaba con ellos, ¿no? Regresan asustadas y corriendo para avisar qué era lo que había pasado, y se dieron cuenta que Jesús había resucitado. Recordaron, ¿no? Porque después de ello Jesús se volvió a aparecer entre ellos, pero ya resucitado, ¿no? Les dijo que no tengan miedo, que Él les había dicho eso. Y después de eso les dejó la tarea a los discípulos a que proclamen el Evangelio y proclamen lo que ellos habían visto, ¿no? Y que Él iba a ascender, ¿no? Y así empezó. Ascendió a los cielos, y desde ahí ha de gobernar con su Padre, con Dios, ¿no? Y cada año nosotros, bueno, Jesús nos invita a que reflexionemos y vivamos en oración, pues, ¿no? Vivamos en oración, haciendo lo correcto, llevando una vida de ejemplo, ¿no? De maestro, para ser maestros como Él nos enseñó, ¿no? Nos dejó muchas lecciones, muchas enseñanzas, que al fin y al cabo el ser humano es quien elige avanzar, aprender estas nuevas enseñanzas, ¿no? Siempre es bueno conocer y seguir a Cristo y pues tener fe, ¿no? Tener fe y confianza, y más aún ahora en estos tiempos, que rogamos y esperamos que pronto cambie, ¿no? Después de ver la videoclase, resuelve la práctica, teniendo cuidado en leer cada pregunta. Al final, toma una fotografía de tu trabajo y envíalo a mi WhatsApp personal, por favor. ¿Ya? Gracias, nos vemos pronto. Chao.